Cuando nosotros hacemos diagramas de cuerpo libre, es importante que representemos hacia dónde se hacen las fuerzas, hacia dónde se aplican las fuerzas y, eh, y qué tipo de fuerzas son las que se están aplicando, ¿no? Igual es importante, sumamente importante que todas las fuerzas realmente estén en el dibujo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya vamos a hacer la parte de, digamos que de las sumatorias, entonces pues debemos tener en cuenta esa dirección de las fuerzas. ¿Listo? Eh, Vamos a ver primero entonces algunos casos particulares que nosotros vamos a tener en cuenta cuando vamos a plantear sumatorias de fuerzas. Entonces, vamos a ver sumatorias de fuerzas. Por ahora lo que vamos a ver es cómo se plantean. ¿Listo? Sumatorias de fuerzas. Una vez veamos cómo se plantean esas sumatorias de fuerzas, entonces vamos a ver ya lo que son las leyes de Newton, porque a través de las leyes de Newton entonces ya vamos a entender, bueno, listo, yo sumo fuerzas, pero ¿eso qué me da? ¿Eso qué es el resultado? ¿O cuándo debe dar un resultado? ¿Cuándo debe dar otro? Las leyes de Newton son las que nos plantean precisamente esos posibles resultados de las sumatorias de fuerzas. ¿Listo? Entonces veamos una primera situación. Tenemos solamente un cuerpo que está reposando sobre una superficie. ¿Listo? Ya habíamos dicho que en ese caso íbamos a tener una fuerza que estaba dirigida hacia arriba, que recuerdan cómo se llamaba. Normal, profe. Normal, claro, normal. Ah, ya tengo al señor Mosquera aquí. Sí, Ah, señor. porque estaba, hermano. Y tenemos otra fuerza que está dirigida hacia abajo. ¿Cómo es que se llama la fuerza que queda siempre dirigida hacia abajo? Peso. El peso. El peso. ¿Listo? Entonces, significa que para este caso, nosotros tenemos la normal que digamos que por convención, ya sabemos que todo lo que va hacia arriba es positivo, ¿no? Lo que va a la derecha es positivo, lo que va a la izquierda es negativo, lo que va hacia abajo es negativo, lo que va hacia el frente es positivo, lo que va hacia atrás es negativo, ¿no? Entonces, digamos que esas son las direcciones. Arriba, arriba, esa letra sí me está quedando bien terrible. Digamos un poquito mejor. Arriba, abajo, derecha, izquierda, izquierda, y tenemos adelante y atrás, ¿cierto? Adelante y atrás. Entonces, sabemos que arriba y abajo lo señalamos como positivo y negativo, derecha positivo, izquierda negativo, adelante positivo, atrás negativo. Digamos que es la simbología que nosotros utilizamos por convención, ¿no? Ok, eso significa que la normal está dirigida hacia arriba, o sea que en nuestras sumatorias, la normal tiene que quedar positiva y el peso tendrá que quedar negativo. ¿Listo? Esa sumatoria tiene que ser igual a algo, ¿ok? Pero ese algo, vuelvo y repito, nosotros lo vamos a ver cuando veamos entonces las leyes de Newton. ¿Listo? Tenemos otra situación ya en la que no solamente vamos a tener un par de fuerzas, en este caso, en este primer caso, digamos que el eje de coordenadas, ¿sí? Pues sería un eje totalmente vertical, ¿sí? Porque no tenemos fuerzas en sentido horizontal. A ver si soy capaz de hacerlo. Entonces, aquí tendríamos un eje, podríamos llamarlo sencillamente eje Y, porque, pues vuelvo y repito, solamente tenemos fuerzas en ese sentido.
Igual pasaría con el caso que habíamos planteado, donde tenemos la lámpara, ¿cierto? La lámpara que está colgando del cable. Ya habíamos visto ese caso, entonces dijimos que teníamos el peso que estaba dirigido hacia abajo y teníamos la tensión, que la tensión era lo que evitaba que el cuerpo cayera, por lo tanto esa tensión tenía que estar dirigida hacia arriba. ¿Ok? Entonces, esas serían las dos fuerzas que aplicarían. Nuevamente, Profe, dime. una pregunta en este tipo de ejercicios, el peso como es hacia abajo, se le suma, bueno, pues obviamente el peso y la gravedad. Sí, señor. Recuerda que ya habíamos visto que el peso se calculaba como masa multiplicado por gravedad. ¿Ok? Ese es el cálculo, pero en el planteamiento de sumas, yo solamente digo que tengo la tensión positiva y que tengo el peso negativo. ¿Ok? En las dos imágenes que he colocado, pues tenemos situaciones donde el cuerpo, digamos que está en una posición vertical, pero yo también puedo tener posiciones horizontales. Ahora imaginémonos que tenemos un cuerpo, como ustedes quieran pintarlo, y sobre ese cuerpo estamos aplicando una fuerza en este sentido. ¿Ok? Significa que esa fuerza va a tener una componente en forma horizontal y tiene una componente en forma vertical. Bueno, yo les decía a ustedes que cuando vamos a hablar de marcos de referencia en estas situaciones, siempre vamos a colocar el marco de referencia de tal forma que uno de sus brazos coincida con el movimiento, no con la fuerza, sino con el movimiento. ¿Qué significa? Que ahora que yo vaya a plantear mi marco de referencia, pues tengo que analizar hacia dónde se va a mover ese objeto, cómo se va a mover, si se mueve en una dirección, si se mueve en otra dirección. ¿Ok? Supongamos el caso de que este objeto que yo tengo aquí es el carrito de un niño. Y ese carro entonces está rodando sobre una superficie. ¿Ok? Entonces, el niño jala el carrito a través de una cuerda, por lo tanto, esa fuerza, ¿cómo se llamaría? Tensión, Fuerza, perdón, tensión, tensión, correcto. Esa fuerza sería una tensión. Pero además tenemos otras fuerzas. Esas otras fuerzas podrían ser o son el peso del carrito que está dirigido hacia abajo, ¿cierto? Tendríamos la normal que está dirigida hacia arriba, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la fuerza que se aplica, o mejor, que se opone al movimiento? Fricción. rozamiento, Fuerza de fricción o rozamiento, sí, señores. Y teníamos que esta fuerza iría en este sentido. Aquí tendríamos nuestra normal y ahí estaría la tensión, ¿ok? Esta tensión, ah, creo que no me va a dejar cogerla solita, esa fuerza me la voy a traer aquí para que todas las fuerzas partan desde el mismo punto, ¿ok? O sea que esa tensión la voy a colocar acá. ¿Listo? Eso significa entonces que yo tengo ahí, ¿cuántas fuerzas? 4. Tenemos 4 fuerzas, ¿cierto? Ahora, lo que tenemos que pensar es cómo se movería naturalmente ese carrito. Ese carrito se movería en la dirección horizontal, verticalmente o en la dirección de la tensión. ¿Cómo se movería ese carrito naturalmente? en la dirección de la tensión, ¿no? Perdón, no te escuché. ¿Qué? En la dirección de la tensión. En la dirección de la tensión, o sea que el carrito se levanta, ya no va por el piso, sino que se va a levantar. ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando un niño arrastra un carrito. Tensión y peso.
No. Yo estoy diciendo en qué dirección se va a mover el carrito. Entonces, pues horizontal y ya. Se mueve sobre la carretera, ¿cierto? Es decir, se mueve en forma horizontal. ¿Listo? A menos que el niño hiciera mucha más fuerza, de tal forma que levantara el carrito. Pero lo natural es que el carrito se va a mover en la dirección, pues sobre la misma carretera. Por lo tanto, para esta situación vamos a tener un eje, voy a hacerlo con rectas porque si no eso me queda mucho neto. Entonces, esto sería nuestro eje vertical, perdón, horizontal, y aquí tendríamos nuestro eje vertical. Uy, a ver, que yo lo que quería era coger esto. Y aquí tendríamos entonces nuestro eje vertical. ¿Listo? Igual, entonces tendríamos que aquí vamos a tener fuerzas que están totalmente sobre el eje horizontal, y tenemos otras fuerzas que van a estar sobre el eje vertical. ¿Ok? Entonces, la normal y el peso, ambas están exactamente sobre el eje vertical. O sea que cuando yo plantee las sumatorias, entonces tendríamos la normal que está en sentido positivo, ¿cierto? Esto sería, bueno, escribámoslo como es, sumatorias de fuerzas. Entonces tendríamos la normal que está en sentido positivo, el peso que está en sentido negativo, ¿cierto? Pero resulta que esa tensión tiene una componente vertical y también va a tener una componente horizontal. La componente vertical es la que estoy pintando, chicos. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, profe. Y la componente horizontal sería esta que iría acá. A esas componentes, entonces las notamos de acuerdo al sentido que tienen. Esta es la tensión, por lo tanto, esta de acá será la tensión en sentido vertical y esta será la tensión en sentido horizontal. Por lo tanto, a esta sumatoria todavía le tengo que agregar la tensión en sentido vertical. ¿Listo? Y cuando planteemos las sumatorias en sentido horizontal, diríamos sumatoria de fuerzas, bueno, aquí tendría que decir sumatorias en sentido vertical, aquí sumatoria de fuerzas en sentido horizontal, y en sentido horizontal, ¿qué tengo entonces? Pues tengo la tensión en sentido X menos la fuerza de rozamiento. Y eso sería la sumatoria que estamos planteando para este caso. Ahora, ¿cómo hallamos esas componentes T en X y T en Y? T en X y T en Y, ¿cómo se hallan? Por favor, aquí nos vamos a tener que acostumbrar a una cosa diferente, porque cuando nosotros vimos por allá vectores, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando vimos vectores, voy a pasarme a otra hojita un momento. Cuando nosotros vimos los vectores, recuerden que habíamos dicho que teníamos un vector A y entonces ese vector A tenía una norma, ¿cierto? Una longitud, si se quiere, y tenía un ángulo. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Y por allá habíamos dicho entonces que A en X, es decir, la componente horizontal, la calculábamos como la magnitud de A multiplicada por el coseno del ángulo. Mientras que A en Y la calculábamos como A por el seno del ángulo. ¿Ok? ¿Por qué se hacía así en ese entonces? Porque resulta que en ese caso siempre los ángulos, por ejemplo, si este era el vector A, siempre esta notación implicaba la medición del ángulo alfa aquí. Siempre. No había otra. Siempre se mide ahí. ¿Ok? Pero ahora nosotros vamos a encontrar ciertas situaciones donde los ángulos no van a estar así.
Por ejemplo, ahora vamos a ver planos inclinados y vamos a ver que los ángulos quedan es acá, ¿sí? Entonces yo tengo que saber cómo queda la componente X, cómo queda la componente Y. Lo cierto es que esto ya no lo vamos a tener en cuenta de que siempre tiene que ser así, ¿ok? Lo que vamos a tener en cuenta es siempre si la componente es adyacente u opuesta al ángulo. Siempre que la componente sea adyacente, ya saben que adyacente significa pegado, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por el coseno. ¿Listo? Pero si la componente es la opuesta, entonces vamos a aplicar o vamos a multiplicar por el seno. ¿Listo? Si yo quiero llevar eso a esta situación, supongamos que este es mi vector, es lo que vamos a hacer ahora. Este es el vector. En ese caso, digamos que esta es la componente Y, después vamos a ver por qué ocurre eso. Y digamos que aquí me queda la componente, o mejor, el eje X. ¿Listo? Entonces, esta línea que nos queda de este lado, si esta es la fuerza, llámese como llame, esta es una fuerza sencillamente. Entonces, esta será la componente F en el sentido y esta será, la que queda aquí, será F en el sentido X. Y aquí arriba nos queda el ángulo. Entonces, F en Y, ¿cómo lo calcularía? Por coseno. Correcto. F por el coseno del ángulo. El valor de la fuerza multiplicada por el coseno. Mientras que F en X sería F multiplicado por el seno del ángulo. ¿Está claro? Entonces, esto es porque no, vuelvo y repito, no nos vamos a acostumbrar a que siempre la componente Y es con seno y la componente X con coseno. ¿Listo? Tenemos que ver el ángulo, por eso vuelvo y repito, es importante hacer los diagramas de cuerpo libre. Esto va a significar una cosa, muchachos, de que yo siempre les voy a exigir la presentación del diagrama. No es que alguien me sale con que planteó 3 sumas ahí y ya. No, tiene que mostrar el diagrama cómo quedaron las fuerzas para saber si efectivamente se tenía que aplicar el seno o se tenía que aplicar coseno Profe, para cada una de las componentes. Dime. o sea que eso en cierta medida es parecido a razones trigonométricas en cuanto depende del ángulo, debemos hallar coseno, seno. Yo te diría que no es que se parece, es como en razones trigonométricas. Es como en razones trigonométricas precisamente por eso, por lo que tú estás diciendo, porque tenemos que ver efectivamente cómo queda el ángulo, dónde queda y todo el asunto. De pronto en un problema a mí me dan el ángulo en un sentido o me lo dan medido en una dirección o me lo dan en otra dirección. ¿Sí está claro? Entonces, si para este gráfico que yo he colocado acá, para este gráfico me dan este ángulo que yo tengo acá, ese es el ángulo alfa. Entonces, este T en Y, ¿cómo lo calcularía? Seno. Entonces, esto sería T por el seno del ángulo alfa. Mientras que T en X lo calcularía como T por el coseno del ángulo alfa, menos su fuerza de rozamiento. Y de esta forma estaríamos planteando la sumatoria de fuerzas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay? Listo. Vamos a ver entonces un caso particular que precisamente va a llevarnos a esta situación que yo les estaba mostrando aquí. Y eso ocurre cuando tenemos planos inclinados, ¿vale?
Entonces veamos cómo es la situación. Voy a hacerlo un poco grande porque aquí pues tienden a enredarse un poquito las fuerzas. Entonces para que la podamos ver con claridad. Tenemos ese plano inclinado y sobre él tenemos un objeto. ¿Listo? Bueno, pero no lo voy a colocar así, vamos a colocarlo en el otro sentido. ¿Ok? Entonces tenemos un plano inclinado y esta es la horizontal con respecto a la cual se mide el ángulo del plano. ¿Ok? O sea que este plano, nosotros el ángulo de inclinación de ese plano lo medimos siempre con respecto a la horizontal. ¿Listo? Me dice que esto aquí tiene un ángulo alfa. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que estarían actuando sobre ese cuerpo? Tendríamos la normal, ¿cierto? Bueno, primero el peso. Primero hablemos del peso. Ya sabemos que el peso siempre va dirigido hacia abajo. A ver, vamos a ponerle un poquito de color a esto. Y bien gordita para que se vea. Ahí tenemos nuestro peso. Vamos a tener nuestra normal, que sabemos que tengo que pintarla en forma perpendicular a la superficie. Profe, una pregunta. Dime, ¿En todos los ejercicios están presentes las 4 fuerzas? no. Por ejemplo, en este no hay ninguna cuerda, por lo tanto no va a haber ninguna tensión. Entonces, hasta aquí, esto sería el peso. Esto sería la normal. ¿Me falta alguna fuerza por representar ahí? La fricción tal vez. Fricción, sí, la fricción efectivamente. Ojo, naturalmente siempre va a haber fricción, naturalmente, ¿ok? Significa que si en algún problema no consideramos o se va a considerar que no va a haber tensión, tengo que expresarlo, tengo que decir una situación libre de fricción. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos nuestra fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Ok, en este caso, entonces, como el cuerpo tiende a moverse sobre el plano, significa que mi eje de coordenadas tiene que quedar de esta forma. Es decir, tengo que pintar un eje de coordenadas que quede ubicado exactamente igual que sería el desplazamiento. Este eje que yo he pintado ahí sería el eje X. ¿Ok? Eje X. Y perpendicularmente pues estará el eje Y. A ver, que creo que esa fuerza normal no me quedó así como muy perpendicular, no sé. ¿O sí? Me parece que sí. Y entonces aquí tenemos el eje Y. ¿Está claro hasta ahí? Cuando yo voy a plantear sumatorias de fuerzas, entonces, en la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, pues ahí, en esa, si ustedes se dan cuenta, la normal coincide con ese eje, entonces hace parte de esa sumatoria normal, que además va hacia los positivos, por lo tanto es positiva. En la sumatoria de fuerzas en sentido horizontal, pues aquí la que coincide con el movimiento es la fuerza de rozamiento, ¿cierto?
Entonces, esa fuerza sí va en el eje X. Bueno, fuerza de rozamiento. Pero aquí tenemos el peso y ese peso no está ni efectivamente sobre el eje X ni efectivamente sobre el eje Y, sino que tiene dos componentes. Entonces, la componente que va sobre el eje Y sería esta que iría acá. Vamos a pintarla igual. Y entonces sería esta de ahí. ¿Listo? Mientras que la componente X, entonces es en este otro sentido. A ver cómo ha querido. Va en este sentido. ¿Está claro hasta ahí? Esto es lo que llamaríamos entonces W en Y y esta de acá sería W en X. ¿Alguna pregunta hasta ahí? W en X es esta, pues porque es paralela al eje X. Ambas están iguales, ¿cierto? O sea, ambas están en la misma dirección bajando. Entonces, por eso es W en X. Mientras que W en Y es paralela al eje Y. ¿Ok? Resulta que por geometría, los ángulos se pueden trasladar de un lado a otro. ¿Ok? O tenemos ángulos que son congruentes por ciertas condiciones. Vamos a ver algunas de ellas. La primera condición me dice que si yo tengo dos rectas paralelas, si tenemos dos rectas paralelas y trazamos una línea, entonces los ángulos que se van formando correspondientes son iguales, son congruentes. Este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Ok? Y a eso sencillamente se le llama por lados paralelos. Ese es un criterio de lados paralelos. ¿Ok? Pero también pasa lo mismo con los ángulos que quedan de frente. Es decir, nuevamente tengo dos líneas paralelas y pasamos una línea que lo atraviese y entonces el ángulo que queda de frente, estos dos ángulos son iguales. Entonces, esto se le llama por lados paralelos. Mientras que a este se le llama por lados, perdón, esto se le llama es alternos internos. Alternos internos. ¿Ok? Y hay un tercer criterio que nos dice que un ángulo se vuelve a producir. Y es por lados perpendiculares. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un ángulo, así como este, y a cada uno de sus lados le hago una proyección perpendicular, entonces, por ejemplo, para esta de acá le voy a construir una perpendicular. ¿Listo? Y para la otra línea también construyo una perpendicular. De esta forma. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle colores para que distingamos cuál es perpendicular con cuál. Esta es perpendicular con esta, ¿cierto? Y las dos azules, entre ellas son perpendiculares. ¿Ok? Voy a correrla aquí un poquito. Entonces, el teorema lo que me dice es que si construimos rectas perpendiculares a los lados de un triángulo, el ángulo que se forma entre ellas también es congruente. Es decir, este ángulo que yo tengo acá, este ángulo
se vuelve a producir acá. ¿Listo? Y esos dos son congruentes. Ya saben, congruente significa igual. Y este criterio se llama lados perpendiculares. ¿Ok? Pues lo que ocurre es que esta situación, esta última situación, es la que se nos está presentando entre el ángulo del plano y el ángulo entre el peso y el eje Y. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta línea horizontal es perpendicular con la línea de peso. ¿Sí ven? Ellas dos son perpendiculares entre sí. Si yo la alargo, pues ahí queda perpendicular. ¿Ok? Y la línea del eje X, la línea del plano, es perpendicular con la proyección del peso. ¿Ok? Entonces voy a alargar las dos que resultaron perpendiculares. Esta resultó perpendicular con el eje X y esta resultó perpendicular con el plano. Conclusión, ese ángulo que tenemos ahí se vuelve a formar es aquí arriba. Ahí es donde se nos vuelve a formar el ángulo alfa. ¿Sí está claro el concepto, muchachos? Profe, o sea, el ángulo, el que está ahí marcado, ¿y cuál otros serían perpendiculares? No, congruentes. Congruentes, perdón, sí. Sí. Este ángulo de acá, el ángulo del plano, es congruente con el ángulo que se forma aquí adentro, aquí arriba. Ok. Esos dos ángulos son iguales. ¿Ok? Ya saben por el criterio de lados perpendiculares. ¿Vale? Voy a volver esto a su longitud normal. Porque ustedes saben que no importa que yo alargue los lados de un ángulo, sigue siendo el mismo ángulo, ¿cierto? Ahí yo no cambié la medida, la abertura del ángulo no la cambié. Lo único que hice fue extender sus brazos, pero para que lo pudiéramos entender un poquito. ¿Está claro? Por lo tanto, tendríamos que la componente